La semana pasada hablábamos acerca de un hombre, un novelista norteamericano, David Foster Wallace. Este hombre consumía grandes cantidades de la cultura norteamericana y pudo describir de la forma, digamos, lo más fiel posible esta cultura. Y él escribió un libro, no sé si Mauricio lo puedes colocar, por favor, que le colocó a este libro, le colocó como título La broma infinita. Un periodista le hizo una entrevista para tratar de conocer qué es lo que él estaba tratando de hacer al publicar este libro. Si uno ve la portada en español, que es la imagen que ahí aparece atrás, se da cuenta de que trata de representar una familia perfecta, pero incluso en su vestimenta y en sus risas se nota un tinte de apariencia. No sé si lo ve. Este escritor dijo lo siguiente respecto a esto: desde el punto de vista material, Estados Unidos es un lugar magnífico para vivir. La economía es muy potente y hay gran abundancia de medios. Cuando empecé a escribir La broma infinita, tenía 30 años. Pertenecía a la clase media alta, era blanco, nunca había padecido ninguna forma de discriminación. Desconocía cualquier forma de pobreza de la que yo no fuera el causante, y la mayor parte de mis amigos se encontraban en una posición parecida. Y sin embargo, la tristeza es algo tangible. Está ahí, es una realidad. Hay una cierta, ¿cuál sería la palabra? Una desconexión o alienación entre la gente que tiene menos de 40 o 45 años. Se podría decir que el malestar se remonta al Watergate o Vietnam, aunque hay muchas otras causas. La broma infinita intenta abordar el fenómeno de la adicción, tanto a los estupefacientes como en la aceptación originaria de la palabra en inglés. Adicción en el sentido de devoción, en un sentido casi religioso. Este hombre está tratando de explicar acerca de la realidad del mundo norteamericano y señala que si bien es uno de los países, y lo sabemos, la potencia mundial y en el cual muchas de las personas quisieran aspirar a vivir, en la misma sociedad hay instalada dentro de la cultura y de las personas una, como él lo señala, una tristeza intangible, una realidad que está ahí. Y nosotros como personas nos debemos preguntar ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe que los países que incluso prosperan económicamente, eso no signifique que lleguen un momento a decir estamos bien, no necesitamos de nada? Porque dentro del corazón humano se levantan necesidades que las cosas materiales no pueden entregarnos. El Señor Jesucristo dijo esto cuando vino un hombre a pedirle que dividiera la herencia con su hermano. El Señor dijo esto: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros por juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este momento, en esta mañana de día domingo, me gustaría tratar de que pudiésemos conocer algo de la palabra de Dios en este sentido. ¿Cómo podemos tener una vida con propósito y sentido? ¿Cómo podemos no tener una vida que sea vana? Y pienso yo que la respuesta está acá en lo que dice el libro de Deuteronomio. En el versículo 11 que nos corresponde el día de hoy, que es el tercer mandamiento, encontramos que la palabra de Dios dice esto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
Padre bendito, vamos nuevamente delante de tu presencia a esta hora en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra dice que en el último tiempo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh Padre, pero qué maravilloso es el privilegio que tenemos nosotros el día de hoy acá, de poder confesar este nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos y pedimos a esta hora que tú uses tu palabra para que nuestra vida, Señor, sea guiada y transformada por ti. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para romper con una vida superficial debemos entender este tercer mandamiento. Pareciera ser que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, ninguna relación de conexión de ideas. Pero se debe a que el ser humano actual, el ser humano del mundo secular, que la palabra secular significa de este siglo, de este tiempo, es decir, el vivir para el aquí y el ahora. Se debe a que el hombre del siglo actual ha abandonado todo lo que tenga que ver con lo sagrado y lo espiritual. Y obviamente ha abandonado a Dios. Lo ha relegado a Dios a un fondo de lo vano, de lo superfluo, de lo banal, de aquello que no tiene mayor trascendencia. Y cuando el hombre ha hecho eso con Dios, bueno, entonces viene esta tristeza en el corazón del ser humano. Fíjense lo que tenemos acá entonces en este mandato. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios acá? Yo pienso que podemos aplicar este versículo en 4 sentidos. En 4 formas. En primer lugar, este versículo significa esto: no uses el nombre de Dios de una manera irreverente. Nuestra sociedad actual considera que ya no hay nada sagrado, nada trascendente, por lo tanto decir Dios hoy día no tiene ningún significado ni importancia. Por tanto, si tú no quieres vivir una vida vana, toma en serio a Dios, toma en serio su nombre. No uses el nombre de Dios de una manera irreverente. Una traducción quizás textual de este versículo 11 diría algo como esto: no levantarás el nombre del Señor tu Dios en la inutilidad, porque Jehová no dará, como dice ahí, y por inocente al que tome su nombre en la inutilidad. Nosotros sabemos que muchas veces las personas toman el nombre de Dios de una manera que no tiene ninguna importancia y relevancia. El día de hoy muchas veces uno ve las películas, sobre todo extranjeras, que y usted lo podría contar. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios? Si usted la lee, la ve en inglés, le coloca subtítulos, se va a dar cuenta que muchas veces se utiliza el nombre Jesucristo y la expresión Dios mío, pero sin ningún sentido espiritual. Puede ser que en algunos, de hecho, vemos la película y está haciendo una exclamación, que sería el mejor de los casos en cómo se ocuparía el nombre de Dios. Pero lamentablemente en muchas otras ocasiones se ocupa el nombre de Dios incluso como maldición. Cuando una persona está enojada por algo, cuando está molesta en una situación que vive y se muestra ahí en la película, entonces se invoca el nombre de Dios. ¡Qué paradoja, hermano! El nombre bendito, el nombre que incluso los judíos tienen tanta reverencia que llegaron a un extremo, que por si acaso la Biblia no dice eso, pero llegaron a un extremo de ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Nuestra cultura ha ido al opuesto y lo utiliza para hablar de las cosas más vanas y superfluas que nosotros podamos imaginar. En la Escritura nosotros nos damos cuenta que el nombre de Dios es una forma en la cual Él se revela. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice así: a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice este comentario la Escritura: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde ese momento, los seres humanos, cuando ya empezaron a poblar la tierra, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y por favor acompáñeme al libro de Éxodo en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, en el versículo 13. Éxodo 3:13.
Dice, y le pido que usted me ayude a leer también este pasaje de la Escritura. Aparece proyectado atrás. No aparece proyectado atrás. Pero si no, ahí lo tiene en su Biblia. Éxodo 3:13 dice, leamos todos los que tengan ahí su Biblia a mano. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se fijan? Este nombre de Dios se reveló a los hombres para que entendiéramos la grandeza de quién es. No para que lo usáramos en cosas superfluas, vanas. Se está revelando acá y le está diciendo esto, yo soy el que soy. Esa expresión podría traducirse, y así aparece en las traducciones del Antiguo Testamento en las Biblias hebreas, que usa el judaísmo y que lo usan hasta actualmente. El Eterno, yo soy el Eterno. ¿Sabe lo que está diciéndonos de alguna manera Dios? Es decir, mira, yo quiero tener una relación contigo, quiero relacionarme contigo, pero quiero que tengas algo muy claro en esta relación. No es una relación horizontal. No es una relación de tú a tú, no es una relación entre dos coiguales. Y mi amado hermano, el día de hoy vivimos en una época en la cual todo es criticable. Yo puedo criticar al presidente, puedo criticar una institución, puedo criticar todo. Y de hecho ustedes mismos pueden irse para la casa y empezar a decir, la predicación que dio el pastor, y lo empiezan a criticar. Es parte de nuestra cultura, está en nuestro ADN el criticar todo. Pero mi amado hermano, si vamos a ir con esa idea, con esa postura delante de Dios, estamos profundamente equivocados. Porque Él es el Eterno. No es un coigual a nosotros, no es alguien que sea cercano a nosotros, sino que es el que está por sobre todos. El que está sobre todos en nuestra vida. Amén. El tercer mandamiento nos dice que no debemos usar el nombre de Dios de forma irreverente. No podemos hablar de Dios, del Señor Jesús, del Espíritu Santo, de una manera en la cual lo usemos solamente para una exclamación o incluso para una maldición. Pero no es solo eso lo que significa esto. Podríamos decir esto, no uses el nombre de Dios de una manera mágica. No uses el nombre de Dios de una manera mágica. En el tiempo en el cual fue escrito el libro de Éxodo, Deuteronomio, había muchas naciones y ellos invocaban a sus dioses. Habían cientos de dioses. Sabemos, y la Biblia lo explica, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. La Biblia lo que está haciendo es reconocer el politeísmo en el mundo antiguo, y de hecho lo que la Biblia explica es que en el origen de la creación humana el ser humano adoró al Dios verdadero, pero con el tiempo se fue corrompiendo y empezaron a suceder que todos adoraban distintos ídolos. De hecho, la semana pasada decíamos que incluso en nuestro mundo actual se adoran muchos ídolos. No son los ídolos del Antiguo Testamento, no es Baal, no es Moloch, pero se adoran los dioses de la antigüedad. Se adora al igual que en la antigüedad. Y cuando ellos tomaban el nombre de uno de sus dioses era porque querían conseguir algo de sus dioses. De pronto había problemas, había escasez de agua, entonces ellos hacían un sacrificio para poder aplacar a estos dioses y finalmente conseguir algo de los dioses. No es que ellos se quisieran acercar a ese Dios porque en el fondo querían una relación con ese Dios, sino porque querían obtener algo de ese Dios. Y mi amado hermano, tengo la impresión de que muchas veces nosotros equivocadamente podemos acercarnos a Dios porque queremos conseguir algo de Dios. ¿Qué es más importante, los dones que Dios nos da o el Dios que nos da los dones? ¿Qué es más importante, el Dios que nos da misericordia o el obtener ciertas cosas de esa misericordia? Obviamente que la relación con Dios es lo más importante. Por eso en el Antiguo Testamento se refuerza esta idea de tener cuidado en cómo nos acercamos a Dios y no usarlo en forma mágica. Por favor, acompáñeme al libro de Hechos en el capítulo 19 y podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo acá. Hechos capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Dice ahí que Pablo estaba en Éfeso. Estaba predicando el Evangelio en este lugar y la Biblia nos describe que después fue fundada ahí la iglesia de Éfeso.
hay una carta escrita a esa iglesia, y en el versículo 11 dice lo siguiente: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. Dios respaldando la proclamación del Evangelio por medio de señales y de prodigios en este libro de Hechos. Y dice así el versículo 12: de tal manera, y muestra lo grande que era lo que estaba ocurriendo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y fíjese cómo comienza, cuál es la primera palabra del versículo que viene, del versículo 13. ¿Qué es lo primero que dice? La primera palabra del versículo siguiente. Pero, hasta acá iba todo bien, Dios trabajando, Dios salvando, Dios mostrando su poder en una ciudad que estaba entregada en la idolatría, que tenía un dios pagano como la diosa Diana, que era adorada en Éfeso. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ¿qué hicieron? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué lo hicieron ellos? ¿Era porque realmente eran genuinos creyentes? ¿Querían colocar su confianza en el Señor? ¿Realmente tenían un temor de Dios y por eso dijeron, vamos a invocar el nombre del Señor? No. Dice el pasaje y nos da el contexto a entender lo que estaba sucediendo. Diciendo, os conjuro por Jesús. ¿Qué querían hacer? Un conjuro. Ellos querían usar el nombre de Jesús en forma mágica. Y mi amado hermano, tenemos que reconocer que el día de hoy muchos cristianos piensan así también. Voy a decir algo y lo voy a declarar, se lo voy a arrebatar a Dios. Decláralo, hermano. Y uno ve esas palabras así como en el nombre de Jesús al final. Que es correcto usar la expresión en el nombre de Jesús. Pero vuelvo a decir, ¿es porque queremos obtener un don de Dios? ¿O porque queremos tener una relación cercana con ese Dios que nos da los dones? Por eso, hermano, tengamos cuidado de usar el nombre de Dios en una exclamación, en una, ¿no es cierto?, en una maldición, o si nos apretamos el dedo y usarlo en vez de un garabato. Pero en segundo lugar, tengamos cuidado de usar el nombre de Dios en forma mágica. Que usamos una fórmula, una estructura, una oración y pensamos que por eso Dios está obligado a darme lo que yo quiero que Él me dé. Mi amado hermano, Dios puede decirme que sí, pero Dios puede decirme que no. Y en la Biblia lo vemos. Vemos como Dios hace grandes obras por medio de Pablo, pero luego vemos que él oraba por sí mismo. Señor, tengo un problema, dice en Corintios, de salud. Tengo un problema, Señor, ayúdame. Y escuchó una voz del cielo. Y uno dice, qué maravilloso. ¿Qué fue lo que le dijo la voz? Le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Dios le dijo de forma larga, no voy a contestar favorablemente tu petición, porque no me puedes manipular, yo no soy el genio de la lámpara, no es que tú tengas que frotar y que de pronto yo voy a conceder todos los deseos de tu corazón. Lo mejor que nos puede suceder es que Dios haga su voluntad y no que se haga nuestra. Por eso decimos, no uses el nombre de Dios de una forma mágica. Pero digamos en tercer lugar esto, no uses el nombre de Dios de una manera superficial. De alguna manera ya lo dijimos. En el mundo actual todo es banal y criticable. ¿Se ha dado cuenta que se pueden hacer bromas de cualquier cosa el día de hoy? No hay nada sagrado. El ser humano sacó todo lo sagrado, todo lo valioso, todo lo trascendente de su vida. Y cuando eso se hizo, entonces todo se volvió banal. Todo se volvió vano, todo se volvió superficial. Y ya no hay nada trascendente. Y ahí tenemos a este hombre, a este escritor que narra la vida de su propio país y como decimos que muchas veces para nosotros es incluso un punto de referencia y dijéramos, nos gustaría a lo mejor estar en un lugar como ese. Pero no vemos solamente eso. Tenemos que mirar más allá de la superficie y darnos cuenta que incluso en la abundancia económica el ser humano no encuentra nada que le satisfaga. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas. En el versículo 16 en adelante nos cuenta cómo Pablo vio a la ciudad entregada a la idolatría. Ellos tenían falsos dioses, ellos adoraban falsos dioses. Y dice en el versículo 26 de Hechos 17, y de una sangre, hablando de Dios, explicándoles el evangelio a los atenienses, dice en el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
Fíjense lo que dice a continuación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lea conmigo por favor el versículo 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No sé si lo notó. Él hablando acerca de la vida, de lo que significa el ser humano en esta tierra, Pablo le está hablando a estos atenienses y les dice, nosotros en Él vivimos y nos movemos. Y lo está incluyendo a ellos. Le está diciendo algo como esto, sean ustedes conscientes o no, lo tengan claro o no, nosotros, todos nosotros, los creyentes y los no creyentes, vivimos en Dios. Nos movemos gracias a Dios y tenemos una identidad como seres humanos porque Dios lo permite en su gracia y en su misericordia. Por eso tenemos que tener cuidado de no usar el nombre de Dios en una manera superficial. Cuando oramos tenemos que ser conscientes de la majestad al cual estamos, de la grandeza, de la santidad que nos ayuda a mantener un equilibrio sano entre la confianza y reverencia. ¿Sabe que estos dos conceptos son a veces difíciles de reconciliar en nuestra vida espiritual? Hay algunos que de la confianza se ponen confianzudos con Dios, se ponen patudos y piensan que están tratando así como con el vecino. La Biblia sí dice en el libro de Hebreos que tenemos entrada con confianza ante el trono de la gracia. Por la sangre de Jesucristo se rompió el velo que nos separaba de Dios y ahora puedo yo entrar con confianza delante de Él. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y tengo que tener reverencia. Por lo tanto, en mi vida tiene que manifestarse de que en mi acercamiento a Él no tiene que ser superficial. Me estoy acercando al ser más especial de todo el universo. Me estoy acercando al Dios que creó todo lo que existe. Me estoy acercando quizás leyendo su palabra, orando o mientras estoy cantando al ser que domina todo lo que existe en este mundo. Y eso fue lo que le pasa y lo vemos en la Biblia. Dice la Escritura, pasando Jehová delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿cuál fue, cree usted, la reacción de Moisés cuando recibió esa revelación de Dios? Dice así, Éxodo 34, versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Él quedó tan impresionado por la grandeza de este Dios que se dio cuenta que no era un hombre como cualquiera, que no era un ser igual a él, y lo que se le ocurrió en ese momento es colocar su frente en el suelo y adorar delante de Dios. Oh, cuánta reverencia nosotros necesitamos entender en nuestra relación con Dios. Qué maravilloso saber que tenemos la oportunidad de entrar con confianza delante de su presencia, pero que también lo tenemos que hacer en forma reverente. Job había conocido a Dios durante mucho tiempo. Job era un hombre que incluso se preocupaba de sus hijos y ofrecía sacrificios por ellos. Él decía, a lo mejor algo malo hicieron mis hijos, como decimos en Chile, metieron las patas. Y Job incluso ofrecía sacrificios por sus hijos. Pero de pronto empezaron a venir las pruebas. ¿Y sabes lo que sucedió en las pruebas? Esta cosita que tenemos adentro, este músculo, habló de más. Y a veces pasa eso en nuestra vida. ¿No le ha pasado a usted que ha emitido una frase y a lo mejor 2 segundos después dijo, eso no debió haber salido? Pero ya es tarde, ya salió, ya no la podemos volver a meter dentro de nuestra garganta. ¿Y sabe lo que dijo Job después de todas las pruebas? Dijo, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No uses el nombre de Dios de una manera superficial. Date cuenta de su majestad, su grandeza y su santidad cada vez que estés delante de Él.
Y finalmente, hemos dicho 3 cosas al menos de lo que podemos decir de este tercer mandamiento. Pon el nombre de Dios como lo más sagrado e importante en tu vida. Pon el nombre de Dios como lo más importante y sagrado en tu vida. En tu vida debe caracterizarse por tratar de en todo llevar honra a Dios. Para eso fuimos creados los seres humanos. ¿Por qué el hombre vive una vida vana? Porque el hombre no le puede dar sentido a su vida propia. Tal como este reloj que tenemos acá adelante, él no puede decir, yo quiero, no sé, ser un computador. Puede alegar el reloj, puede pelear, decir, no, es injusticia, me están oprimiendo, esta sociedad no me deja hacer lo que yo quiero. Pero cuando fue diseñado este reloj, el que sabía para qué iba a ser útil era el que lo diseñó. De igual manera tú y yo, solamente cuando vamos a Dios y conocemos de Él para qué Él nos hizo, en el cual nuestra vida tiene un verdadero sentido y propósito, que además de darle un sentido a nuestra vida, nos da un placer y una realidad de decir, estoy y ya sé para qué estoy acá en la tierra. Por eso, pon el nombre de Dios como lo más sagrado e importante en tu vida. En Proverbios 30, versículo 8 al 9 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Coloquemos a Dios como lo más importante de nuestra vida. El Señor Jesucristo habló acerca de esto. Este tercer mandamiento, alguien podría pensar, bueno, pastor, esto está en el Antiguo Testamento, habla acerca de lo que Dios quiso hacer en el pasado. Pero ¿sabe usted que esto está también en el Nuevo Testamento? De hecho, usted puede encontrar los 10 mandamientos todos íntegros en el Nuevo Testamento. Quizás, a excepción de uno solo. Esto no es solamente para el pueblo de Israel, es para nosotros el día de hoy. Y uno de los pasajes bíblicos donde podemos encontrar este tercer mandamiento en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Lucas. Y le quiero pedir que me acompañe ahí en el capítulo 11, Lucas capítulo 11. En el versículo 1 en adelante comienza así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Me encanta esta actitud humilde de los discípulos. Ellos ya eran judíos. Ellos ya habían orado tantas veces en la sinagoga. Ellos habían invocado el nombre de Dios en tantas oportunidades. Y además ya llevaban un tiempo con Jesucristo. Y gracias a Dios en este pasaje no se manifiesta ese corazón orgulloso que muchas veces tenemos incluso nosotros los cristianos. Si, bueno, si yo ya sé orar, pues ¿para qué necesito que me enseñen? Mi amado, ¿sabe quién es un cristiano? Alguien que está dispuesto siempre a ser enseñado por Dios. Hasta viejo. Hasta el día antes de la tumba está dispuesto a ser enseñado por Dios. Del día que usted diga yo ya lo sé, hermano, preocúpese. Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero que piense esto. Esa es la petición, ellos quieren saber orar. Y la pregunta que nosotros deberíamos pensar es, ¿qué es lo que el Señor va a priorizar para poder enseñarle a estos judíos que ya sabían para que ellos mejoraran en su vida de oración? Y les dijo, versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sé si nota lo que está haciendo el Señor. Él está diciendo, mire, cuando ustedes oren, tienen que comenzar con Dios. Es obvio.
Pero acá no hay ninguna petición. No comenzamos pidiendo, no comenzamos exigiendo, no comenzamos declarando. Lo declaro, hermano. No. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y fíjense esta expresión rara. Santificado sea tu nombre. No sé si se da cuenta, pero ahí está el tercer mandamiento, pero dicho en positivo. ¿Qué significa no tomar el nombre de Dios en vano? Significa santificar el nombre de Dios. ¿Y qué significa santificar el nombre de Dios? Considerar en tu vida el nombre de Dios como santo. Valorar en tu vida tanto el nombre de Dios que tú lo consideres como santo y especial. Cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que están alejándose de Dios, alejándose de Cristo y de su Evangelio, he escuchado que muchas veces hablan en contra de otras personas que les hicieron mal. Si era una mujer casada, me dice correctamente todas las cosas que su esposo no hizo bien. Y me puede hacer una lista larga y yo podría decir, tiene toda la razón en lo que ha descrito. O un hombre que a lo mejor ha pasado por un problema y que inclusive podría haber sido en una iglesia. Podría describir él con lujo y detalle cómo otros fallaron y cómo no estuvieron a las expectativas de lo que él necesitaba hacer. Pero ¿sabe lo que siempre he detectado en eso? Que hay una ausencia. No algo que se dijo, sino algo que no se dijo. Hay algo que no está cuando una persona se está alejando del Evangelio. ¿Y saben quién es? Dios. Es el gran ausente en su relato. Es el gran ausente en su historia de vida. Ellos pueden ver a otros cómo han fallado, personas que han sido, les han sido instrumentos para dañarlos y lo han ofendido profundamente. Pero hay alguien que está ausente. Dios. Oh, mi amado hermano, y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo que no hagamos. Si vamos a aprender a orar antes que pedir, antes que hacer esto otro, tenemos que decir esto. Señor, enséñame a considerar tu nombre santo como realmente es. Pero mi amado hermano, todos tenemos que confesar que de una u otra medida muchas veces nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano. Muchas veces, como dice la palabra de Dios, Pablo dijo lo siguiente: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, les dijo a los judíos. Y nosotros muchas veces tendríamos que decir, Señor, no solo los judíos, muchas veces otros han tomado el nombre de Dios en vano, viendo mi vida, y yo en vez de llevar gloria a tu nombre no la he llevado. Pero gracias a Dios, que incluso la transgresión a este tercer mandamiento, Jesucristo la perdonó en la cruz del Calvario. Él jamás tomó el nombre de Dios en vano. Dios hecho hombre, Jesucristo habitó entre nosotros y Él era una persona alegre. Dice en la Biblia que con óleo de alegría fue, ungido Jesucristo. Pero esa alegría nunca se volvió en lo superficial, en lo vano, sino que Él siempre podía tener una reverencia al nombre del Padre y lo glorificó en todo. Y Él murió en la cruz, para que cada uno de nosotros que no hemos podido vivir a la altura de la ley de Dios, podamos acercarnos ahora, diciendo, gracias Señor, fue por tu muerte que yo hoy tengo vida. Amén. Padre, gracias te damos a esta hora. Nuestro mundo considera el nombre de Dios vano. Pero por eso llevan una vida vana. Porque no hay nada especial en sus vidas. Ellos son sus propios dioses, la propia fuente de autoridad, los únicos jueces de sus propias decisiones morales. Pero Padre, nosotros reconocemos que nosotros no somos nuestros propios jueces. Nosotros no nos podemos mandar a nosotros mismos. Nosotros no somos nuestra fuente de autoridad. Esa es la fuente de autoridad nuestra, eres tú. Y nosotros queremos vivir sujetos a la autoridad del Padre. Queremos sujetarnos bajo el señorío de Cristo. Queremos decirle al Rey Cósmico, yo soy tu súbdito. Yo doblo la rodilla, no delante de Baal, no delante de Moloch, no delante de Mamón, no delante, Señor, de la sociedad actual, no delante de la visión perfecta de familia feliz de la cultura occidental, sino que yo quiero doblar mi rodilla hoy acá delante del Señor Jesucristo. Amén. Él es mi Señor, Él es mi Salvador.
quiero que mi vida lleve gloria a tu nombre. Que mi cuerpo, mi alma, sean usados en estos 80, 70 años de existencia en esta tierra. Para colocar una sonrisa y el gozo en el rostro de mi Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén.